Buenos días, Iglesia Piedra Viva. Bienvenidos de nuevo a un nuevo devocional. Hoy lunes 4 de julio. Hoy es día festivo o feriado. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 60 hasta el versículo 71, que es el último versículo de este capítulo 6 de Juan. Entonces los invito a que pongamos todo este tiempo en manos del Señor Jesús. Versión Biblia libre. Entonces, vamos a leer capítulo 6 del 60 al 71. Dice así: muchos de sus discípulos cuando lo escucharon dijeron, esto es algo difícil de aceptar. ¿Quién puede consentir con esto? Jesús vio que sus discípulos estaban murmurando sobre esto, así que les preguntó, ¿están ofendidos por esto? ¿Qué tal si tuvieran que ver al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El espíritu da vida, el cuerpo físico no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos entre ustedes que no creen en mí. Jesús sabía desde el mismo comienzo quién creía en él y quién lo traicionaría. Jesús añadió, esta es la razón por la que les dije que nadie puede venir a mí a menos que les sea posible por parte del Padre. A partir de ese momento, muchos de los discípulos de Jesús le dieron la espalda y ya no lo seguían. Entonces Jesús le preguntó a los 12 discípulos, ¿y ustedes se irán también? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién seguiremos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Nosotros creemos en ti y estamos convencidos de que eres el Santo de Dios. Jesús respondió, ¿acaso los escogí yo a ustedes, los 12 discípulos? Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se estaba refiriendo a Judas, hijo de Simón Iscariote. Él era el discípulo que traicionaría a Jesús. Bueno, pues leí esta versión porque es la que venía usando Adriana el viernes y además es mucho más fácil de digerir, ¿no? No es una porción sencilla, pero vamos a arrancar haciendo un poco de contexto con base en las reflexiones de días anteriores. Entonces, se acercaba la celebración de la Pascua judía y al otro lado del y al otro lado del mar de Galilea, Jesús había alimentado a más de 5.000 personas, ¿no? Esto es el contexto de cómo inicia el capítulo 6. Jesús multiplicó panes y peces, sin embargo, pues la gente pues súper emocionada buscaba era hacer rey a Jesús. Entonces Jesús los evita, se va lejos de ellos, pero cuando lo encuentran, Jesús les dice que realmente quieren seguirles por la comida que les había dado. O sea, por el alimento físico y no porque hubieran entendido las señales milagrosas. Así que los cuestiona acerca de por qué se están esforzando o preocupando por las cosas de este mundo, o sea, por las cosas materiales, y no por la vida eterna, que son las cosas que realmente nunca se acaban, no perecen. Jesús les dice que Él es el pan del cielo, y el que come de ese pan no volverá a tener hambre, y el que toma de su sangre nunca más volverá a tener sed. Y aprendimos con Adri el viernes que cuando nos acercamos a Jesús y creemos en Él, es cuando nos damos cuenta que hemos tenido hambre y sed insaciables y que solo Él puede saciarnos. Otra conclusión que vimos es que Jesús viene del cielo y revela la voluntad de Dios. O sea, verlo a Él, creerle a Él y por tanto tener vida por creer en Jesucristo, ¿no? Jesús pues remata diciéndoles que Él es Dios, el pan vivo, y les dice que deben comer de su sangre, comer de su carne, beber de su sangre para tener vida, para vivir unidos a Él por siempre. Aprendimos que ir a Él es comer su carne y beber su sangre, pero ¿cómo? Ir en confianza, creyendo realmente en el poder de Jesús, en que es nuestro Señor. Si nuestra esperanza no es estar unidos a Jesús y pasar la vida eterna con Él, nos estamos engañando. Nos confrontamos acerca de en qué
está puesta nuestra esperanza, ¿no? Eso lo hicimos el viernes. Jesús quiere que resucitemos para vida eterna, pero para que esto se cumpla debemos creer en Él, no negarnos a Él, no viviendo para las cosas de este mundo que se corrompen, sino para las cosas del reino, que son las eternas. La porción de hoy nos ubica en la sinagoga de Capernaum, donde Jesús estaba enseñando todas estas cosas. Entonces vamos a leer desde el versículo 59, que es el versículo que nos da el contexto de la porción que inicia hoy en el 60, y dice, vamos del 59 al 61, dice, Jesús explicó esto mientras enseñaba en una sinagoga en Capernaum. Muchos de sus discípulos cuando lo escucharon dijeron, esto es algo difícil de aceptar. ¿Quién puede consentir con esto? O sea, ¿quién puede con esta vaina? Jesús vio que sus discípulos estaban murmurando sobre esto, así que les preguntó, ¿están ofendidos por esto? Entonces vemos que Jesús cuestiona a sus discípulos porque a los discípulos les parece difícil asimilar que Jesús viene del cielo. Además, ¿qué es eso de comer su carne y beber su sangre? Ellos estaban escandalizados porque les parecía una locura. Y realmente para un judío de la época era difícil de digerir todo esto que Jesús les estaba enseñando. O sea, ¿está Jesús hablando de manera literal respecto a comer su carne y beber su sangre? En realidad ellos estaban muy disgustados, estaban defraudados y hasta ofendidos porque Jesús se los pregunta porque sabe lo que están sintiendo. Pero el verdadero problema no estaba en las palabras de Jesús, sino en la dureza y la rebeldía de los corazones de ellos. Ahora que Jesús les enseña la verdad, entonces ya no lo quieren ver ni oír. Así que pensaba que al igual que para los discípulos, para nosotros es chévere también estar con Él y con ese Jesús al que todos quieren. Pero el Jesús polémico, ese a nosotros no nos gusta. Con ese no nos gusta y con ese no queremos estar, porque nos molesta cuando no nos dice lo que queremos escuchar o cuando su enseñanza pareciera contradecir nuestras costumbres o lo que nos enseñaron desde pequeñitos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra tradición. ¿Y por qué lo digo? Porque para los judíos que debían amar a Dios por sobre todas las cosas, no tener dioses ajenos y que seguían al pie de la letra la ley, era difícil digerir todo esto de que Jesús era Dios, que venía del cielo y que ahora para tener vida eterna había que comer y beber su sangre y su carne. O sea, así también nosotros cuando leemos los evangelios y las palabras de Jesús, a veces las confrontamos contra nuestras creencias religiosas o contra la tradición que nos enseñaron nuestros padres y por eso muchos no han creído o se han vuelto atrás o se quedan por el camino porque les parece muy duro entender a Jesús, las palabras de Jesús. Pero ya sabemos que es comer su carne y beber su sangre, es ir a Él, ir en confianza a Él. Ahora vayamos a los versículos 62 y 63 que dicen, ¿qué tal si tuvieran que ver al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? Les pregunto. Y Jesús continúa y les dice, el Espíritu da vida, el cuerpo físico no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. O sea, aquí les aclara, ojo, que lo que yo les he dicho es espíritu y es vida. No me estoy refiriendo al cuerpo físico, no me estoy refiriendo a la carne y a la sangre humana. Ya nosotros sabemos que Jesús iba a entregar su cuerpo y su sangre por nosotros. En ese momento los discípulos y los judíos que escucharon, pues no la tenían tan clara como nosotros ahora, ¿no? Entonces Jesús les estaba diciendo que todo eso que habían visto, la multiplicación de los panes y los peces, eso era carnal y no importa realmente. Sí, eso es lo de menos. Más bien les dice, vengan a mí porque mi palabra es la que les da vida. Eso es lo importante. Aquí el primer cuestionamiento es, ¿por qué estamos siguiendo a Jesús nosotros? ¿Para que nos alimente físicamente o para que nos dé su palabra? O por las dos.
porque Él lo hace todo. O sea, nos alimenta físicamente, pero también nos da de su palabra, que es la que realmente nos traerá a la vida eterna. Pero, ¿cuál es nuestro interés principal en Jesús? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Bueno, Él la conoce. La conoce incluso a veces mejor que nosotros mismos. Entonces, recordemos de nuevo que la gente buscaba a Jesús porque Él los alimentaba. Por eso querían quedarse ahí. Jesús nos dice que busquemos la vida eterna y para tener esa vida necesitamos escucharlo a Él, escuchar su palabra, sus palabras, grabarlas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas ponerla por obra, o sea, en acción, ¿no? Hay un versículo que es pues, la misma historia, la encontramos en Marcos 13:31 y Lucas 21:33. Jesús habla del fin de los tiempos y él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando yo estaba estudiando esta porción, recordé esto porque conecta con lo que nos quiere explicar el versículo 63. Porque sus palabras permanecen para siempre, así como el Espíritu permanece. Porque a decir verdad, nuestro cuerpo, las cosas materiales, el cielo, la tierra, no sirven para nada, como dice la versión que estoy leyendo yo, la Biblia libre. Pero ¿por qué no sirven? Porque no debemos enfocarnos en estas cosas. ¿Por qué razón? Porque absolutamente todas ellas van a pasar, todas esas cosas se van a acabar algún día, tienen un fin. Todas estas cosas materiales, el mundo donde vivimos. Pero su palabra jamás va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar la palabra de Jesús? Porque es espíritu y es verdad. Puede no ser fácil para nosotros dejar de pensar o de preocuparnos por las cosas de este mundo, por las cosas materiales. Claro, está bien, pero Jesús sabe suplirlas todas, todas las cosas que nosotros necesitemos. Si suplió a estos 5,000 sin que realmente creyeran en Él, porque no lo hizo porque creyeran en Él, lo hizo por misericordia, ¿cómo no lo hará con nosotros? Debemos atender su llamado en este nuevo día y creer que su palabra es eterna. Por eso es verdadera y es lo único que debe preocuparnos a diario. Él se encargará del resto. Bueno, vamos a los versículos 64 y 65, donde Jesús les dice: sin embargo, hay algunos entre ustedes que no creen en mí. Jesús sabía desde el mismo comienzo quién creía en Él y quién lo traicionaría. Jesús añadió: esta es la razón por la que les dije que nadie puede venir a mí a menos que le sea posible por parte del Padre. Bueno, entonces Jesús se los dice porque conoce su incredulidad, ¿no? Así como nos conoce también a nosotros. Él sabe cuándo le creemos y cuándo no le creemos. Él sabe todo y aún así nos tiene paciencia, nos alienta y nos alimenta, nos sostiene, nos anima hasta que por nuestra propia voluntad nos rindamos a Él y vayamos al arrepentimiento. En conclusión, Él nunca nos va a desechar, jamás lo va a hacer. Siempre va a ser paciente con nosotros. Jesús dice que ninguno va a Él si no le es dado del Padre, como dice el mismo capítulo 6 que vimos el viernes en los versículos 44 y 45. Recordemos que decía: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Eso dijo Jesús, que es igualito a lo que está diciendo ahora en el versículo 65. Entonces, Dios, el Padre, es quien los trae por medio de su palabra,
que fue dada a los profetas y por todos los que vinieron antes de Jesús, que son los que hablaron de la venida de Jesús. Si nosotros no queremos creer en su palabra y en el cumplimiento de las profecías a través de Jesús, está bien, no pasa nada, Él no nos obliga a hacerlo. Sin embargo, a todos y a diario se nos da esa oportunidad de creer. Por eso dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Si nosotros no estamos yendo a Jesús, confiando en Él, es porque no estamos aprendiendo del Padre o escuchándolo a Él. Nadie puede ir al Padre por sí mismo, nosotros ya lo sabemos, Jesús es el camino. Lo necesitamos a Él para ir al Padre. El mismo Padre por medio de los profetas nos enseñó a ir a Jesús, a su Hijo, antes que a Él, para encontrarle a Él más bien. Y Él sabe quién es el malo, ¿no? Jesús sabe quién es el traidor. Sin embargo, nos tiene muchísima paciencia y espera como el Padre a que regresemos siempre a sus brazos. Ahora, en el versículo 66 nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces, lo escandaloso de lo que dice Jesús es que el unigénito Hijo de Dios, que Él es el unigénito Hijo de Dios, ¿no? O sea, Dios mismo. Ellos podían creer que fuera el Mesías, pero no podían creer que fuera Dios mismo y que tuvieran que honrarlo a Él. Esa es como de las cosas más difíciles y por las cuales seguramente los discípulos, muchos de ellos volvieron atrás. Los judíos de la época no entendieron las palabras de Jesús y echaron para atrás porque no podían tratar a Jesús como a Dios mismo. Y nosotros hoy estamos creyéndole a Jesús, que decimos que es Dios, lo estamos de verdad honrando como honramos a Dios, porque tal vez le decimos, sí, yo te amo, tú eres mi Dios, te doy mi vida, pero lo decimos solo de labios, porque en realidad a uno le cuesta trabajo honrar a Jesús. Tal vez porque Él fue muy humano, muy humilde. Jesús fue puro amor. Entonces lo vemos a veces débil o no lo respetamos. Nosotros no honramos a Jesús y no respetamos a Dios. No queremos darle el primer lugar a Jesús. No queremos respetarlo. Cogemos el perdón de pecados, como dicen por ahí, de parche, porque sabemos que nos va a seguir perdonando cuantas veces sea necesario. Eso es no darle el primer lugar a Jesús, no reconocerle. En este punto muchos de sus discípulos volvieron atrás después de haber conocido al autor de su salvación. Eso es una cosa supremamente dura, ¿no? Ellos no podían reconocer en Jesús, en el hijo del carpintero, en el hijo de José y María, que conocían a sus hermanas y sus hermanos, como nos ha mostrado la palabra en capítulos anteriores, que sabían quién era Él y veían las cosas que hacía. Pues chévere, o sea, yo puedo reconocer que tú eres el Mesías y que eres un maestro y haces milagros, pero no, que tú eres el Hijo de Dios y que yo tengo que ir a ti y alabarte y honrarte como a Dios, jamás. Y es la razón por la que muchos de ellos abandonan a Jesús. Entonces, después Jesús se dirige a los 12 discípulos, a los que empezaron con Él, en el versículo 67. Dice, entonces Jesús le preguntó a los 12 discípulos, ¿y ustedes se irán también? Como quien dice, ¿ustedes también van a salir corriendo? Y los confronta. Entonces Pedro de una, ¿no? Versículos 68 y 69 responde Pedrito, como siempre, él siempre es como impulsivo, pero aquí dice algo realmente revelador. Yo creo que
no solo para él como discípulo de Jesús, sino para los demás que estaban allí. Simón Pedro respondió, dice la porción: Señor, ¿a quién seguiremos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Nosotros creemos en ti y estamos convencidos de que eres el Santo de Dios. Wow, entonces uno dice aquí, Pedro dice, yo me quedo porque tú tienes palabras de vida eterna. Entonces se acaba el misterio para los otros 11 y para él. Pedro reconoce que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces inmediatamente Jesús le responde, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Así dice en Reina Valera. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, pues de nuevo Jesús no necesita que nadie le reconozca, ¿no? Ni siquiera para alimentar a los 5,000. Sin embargo, Él le dio la oportunidad a sus discípulos de que participaran de sus obras y de sus milagros, ¿no? Jesús jamás ha necesitado de nosotros, a decir verdad. Así como en ese momento no necesitaba de los discípulos, pero era necesario que ellos participaran de la obra. Me acuerdo mucho que en la porción que vimos hace 8 días, en donde hablábamos de los testigos de Jesús, él no aceptaba testimonio de los hombres. Y aquí pues Pedro, el emocionado, le dice, nosotros creemos en ti, estamos convencidos de que tú eres el Hijo de Dios y a quién más vamos a seguir si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Y nosotros usamos a veces mucho esta porción y decimos, wow, qué fe la de Pedro. Y sí, nosotros también declaramos lo mismo. Y sí, es hermoso, realmente lo es. Pero Jesús no necesita del testimonio de los hombres y en ese momento se los dijo. ¿Acaso no soy yo el que los escogió a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo o es diablo. Entonces nosotros hoy día no podemos creernos que Jesús nos necesita para la obra ni para llevar su palabra. Aunque es cierto, cuando Él es quien realmente escoge para llevar la obra aún, o nos escoge aún con todas nuestras deficiencias. ¿Sí? No es que nosotros tan lindos escogimos seguir a Jesús y sí, Jesús, te voy a hacer el favor de seguir llevando el Evangelio porque ¿qué sería tu obra sin mí? Él no nos debe absolutamente nada, al contrario, nosotros somos quienes le debemos todo a Él, incluso lo que hacemos por su obra, se lo debemos a Él. Una conclusión adicional es que Jesús nos escogió, pero no nos ha obligado a nada. En cualquier momento podemos ser diablos, ser como Judas Iscariote, traicionar a Jesús. ¿Y cómo traicionamos a Jesús? Traicionando a la iglesia, a veces sin darnos cuenta y a veces pues dándonos cuenta y queriendo con querer, hablamos cosas que no son y sembramos cizaña dentro de la iglesia. Hablamos de nuestros hermanos en la fe. Qué tan importante recordar que al meternos con la iglesia nos estamos metiendo con la amada del Señor, con su cuerpo, porque todos somos miembros de ese cuerpo. Es como si le pisamos el dedito a alguien y le decimos, oye, no te quejes que yo no te pisé a ti, sino a tu dedito, o sea, deja el show. Eso es absurdo, ¿verdad? Suena como estúpido. Es tonto. Pues así sucede con nuestros hermanos en Cristo. Si le hacemos daño a uno, le estamos haciendo daño al Señor, a Jesús. Todos podemos en algún momento, así hayamos sido llamados, ser como Judas. Y como lo dice Jesús y se lo dijo a sus discípulos. Sí, claro, yo los escogí a todos. Pero uno de ustedes es diablo. Y no porque
no porque Jesús lo haya querido así, sino porque Judas escogió serlo. Entonces, en la mañana de hoy la reflexión cierra de esta forma. Cuestionémonos, confrontémonos acerca de cómo actuamos. No basta solo con decir que le creemos a Jesús, debemos demostrarlo con nuestros actos. Debemos ir a Él confiadamente. Debemos seguirlo en verdad y no dañar la iglesia.